Ok. Al parecer, nadie la levantó, ¿verdad? Entonces, supongo que todos estamos de acuerdo con que es una propiedad intensiva, ¿verdad? No depende de la cantidad de materia que estemos analizando, ¿no? Y bueno, ¿cómo pudiéramos, pues algo más claro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el agua, si yo agarro, pues, 1 litro de agua, va a tener cierta densidad, ¿no? Que bueno, es un kilogramo por litro, ¿no? Y si agarro, pues, más, 10 litros de agua, pues la densidad va a ser igual, ¿verdad? Lo único que está cambiando, pues, es la cantidad de materia que estoy analizando. Por eso, pues, debe ser una propiedad intensiva. Bueno, entonces esperamos que ya haya quedado bien esa parte de las propiedades y vamos a continuar con los siguientes temas. Les estoy compartiendo ahí unas diapositivas. Díganme de favor si les están apareciendo. ¿Sí les aparecen las diapositivas? Sí. Sí, ya saben. Sí. Bueno, entonces voy a poner la pantalla grande. Ahorita que tengo la pantalla grande, ¿sí ven el cursor, verdad? Sí. Sí. Sale, vamos a continuar entonces. Bueno, esto fue como terminamos la clase pasada. Las variables termodinámicas o estas variables se pueden considerar como propiedades intensivas o extensivas, ¿verdad? Ya vimos y al parecer ya pudimos aclarar todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ley de Boyle. Y esto, bueno, en un estudio que se realizó en 1662 sobre el comportamiento físico de los gases, el químico inglés Robert Boyle comprobó que el volumen, lo vamos a representar con la V, ¿verdad? De una cantidad dada de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión, ¿no? Y bueno, primero pues hay que tener ciertas consideraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos, o esta ley, qué consideraciones toma en cuenta, ¿no? Pues que estamos hablando de un sistema cerrado. Es un sistema cerrado, recordándoles, no hay intercambio de materia entre el sistema y los alrededores, ¿no? O sea, como recordando la imagen que pusimos, no se evaporaba agua, ¿verdad? De ese café que pusimos en los 3 casos de sistemas que vamos a ver, ¿no? El sistema cerrado. Por lo tanto, podemos decir también como que la N o el número de moles es constante. El número de moles es constante o mismos moles, ¿no? Bueno, también que las paredes del contenedor son flexibles, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede aumentar su volumen, puede disminuir su volumen. Así como pudiéramos pensarlo como un globo, ¿verdad? Que podemos inflar, puedo dejar, bueno, que un globo que si lo puedo inflar, ¿verdad? Pero ya que está inflado, aún así ese globo, yo dependiendo si puedo enfriarlo o calentarlo ese globo puede aumentar o disminuir de su tamaño, ¿verdad? Teniendo la misma cantidad de moles, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos esas consideraciones, pues es que se llega a esta ley de Boyle. ¿Y de qué trata esa ley, no? Bueno, lo que se encontró es que el volumen es proporcional a 1 sobre P o a la inversa de la presión, ¿verdad? Es proporcional a la inversa de la presión. Y bueno, matemáticamente, nosotros si queremos eliminar esa proporcionalidad, si queremos igualarlo, pues tenemos que poner igual y una constante, esa K que ahí está en la ecuación, ¿verdad? Que ahorita estoy señalando. Entonces el volumen sería igual a una constante multiplicado por 1 sobre P, sobre la presión. U otra manera de expresarlo sería que paso la presión hacia
el lado izquierdo, o sea, está dividiendo el lado derecho. Para pasarlo al otro lado tiene que estar multiplicando, o sea, P por B es igual a una constante y eso pues se conoce como la ley de Boyle. Es lo mismo que quiere decir en letras aquí arribita que está al inicio de la diapositiva, en ecuación pues sería esto. Y bueno, aquí en este punto voy a empezar a hablar de un diagrama de presión contra volumen, porque este diagrama nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, de una vez vamos a empezar a abordarlo. Este diagrama, presión, en el eje de las Y tenemos la presión y en el eje de las X tenemos el volumen. ¿Qué consideraciones vamos a hacer? Pues bueno, aquí en el origen son los valores bajos, ¿verdad? O los ceros, 0, 0, ¿no? Y si me muevo hacia arriba, ¿qué pasa con los valores de la presión, jóvenes? Si me muevo hacia arriba en este eje, ¿qué pasa con el valor de la presión? ¿Cómo debería de ir cambiando? ¿Disminuye? ¿Aumenta? ¿Es igual? ¿O qué pasa? Si me muevo hacia arriba, así, ¿qué pasa con los valores de la presión? Aumenta. Aumenta. Vamos a suponer que está aumentando, ¿verdad? Aquí dije es el origen, 0, 0. Si me muevo para arriba, el valor de la presión tiene que ser, pues, arriba de 0, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Con el volumen, ¿qué va a pasar si me muevo hacia la derecha? ¿Qué pasa con los valores de volumen si me muevo hacia la derecha? También aumenta. El volumen aumenta, ¿no? Esto lo podemos ver como una gráfica cualquiera de X contra Y, pero en el cual solo en lugar de llamarle X y Y, pues le llamo presión y volumen, ¿no? Para poner nosotros un punto, un valor en esta gráfica, ¿qué datos necesito, jóvenes? Para poner un punto en esta diagrama o gráfica PB, ¿qué necesito? ¿Qué valores necesito? ¿Qué información necesito? La presión y el volumen. Un dato de presión y un dato de volumen, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a entender un poquito más este diagrama. Ahorita vamos empezando, pero yo pudiera también usar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, les digo, ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Lo evidente es que necesito un valor de presión y un valor de volumen. Lo podemos ver, le voy a poner ahí entre paréntesis nada más para ver si les ayuda, en el cual le estoy llamando como normalmente alguien le llama a la gráfica, ¿verdad? De X, Y, y para poder graficar en una X y Y, pues necesita los dos valores, ¿verdad? Y aquí, pues voy a poner valores al azar, ¿no? Voy a poner que la presión vale 10 atmósferas, un punto, ¿no? Y luego que el volumen tiene un valor de 5 litros. Esta información, esto que estoy poniendo, me representa un punto, un estado, ¿no? Es un estado. Y voy a suponer que este es el estado A. O sea que en A, aquí sí ven en la gráfica, ¿no? Que aquí aparece A, aquí sería el inicio donde está ese puntito, donde empieza la línea rosita. Tengo estas condiciones, tal presión y tal volumen, ¿no?
Ok, entonces, ¿qué pasaría en B? Así de acuerdo a la gráfica, o sea, me están diciendo que esa línea punteada, esta línea punteada que está así, me explica cómo es el experimento a una temperatura constante, que de eso trata la ley de Boyle, ¿no? O sea, a temperatura constante. Si el proceso es a temperatura constante, entonces la presión y el volumen están relacionados, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo entonces en estos casos? Pues yo puedo relacionar las condiciones de dos estados. O sea, del estado A, por ejemplo, presión de A, volumen de A va a ser igual a presión de B, volumen de B. Yo puedo hacer eso, ¿no? Y debo de esperar un comportamiento así como en la línea punteada, ¿no? Y bueno, me voy a ir a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, esto, bueno, primero voy a leer lo que está ahí arriba en la diapositiva. Dice, la ley de Boyle se utiliza para predecir la presión de un gas cuando cambia su volumen y viceversa. Si definimos las dos variables iniciales de la presión y su volumen como P1, B1 y que los valores finales de presión y volúmenes finales sean P2, B2, tenemos que esta sería la manera en cual yo puedo relacionar los estados inicial y final, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de 1 y de 2. En la gráfica tenemos A y B, ¿no? Cualquiera puede ser 1 y cualquiera puede ser 2, pero si gustan, a 1 le podemos, o sea, donde es 1 le llamamos A. Presión de A, volumen de A, va a ser igual a presión de B y un volumen de B, ¿no? Ok, entonces aquí como copié las mismas condiciones de A, yo sé qué condiciones tiene A. Y bueno, entonces para poder utilizar esta expresión, pues al menos necesito en B necesito saber o la presión o el volumen, una de ellas dos. Vamos a suponer que, bueno, voy a borrar las dos y voy a ponerle de información, le voy a poner la presión, ¿verdad? Pero para ser realistas, ¿cómo espero que sea la presión en ese punto B comparado con la presión en el punto A? Debe ser mayor. Debe de ser mayor, ¿verdad? Ok, bueno, al menos entonces sé que debo de usar arriba de 10 atmósferas. Voy a poner 20 atmósferas, ¿no? 20 atmósferas. Y ahora, entonces, aquí la incógnita o la pregunta sería, ¿cuánto debe de valer el volumen? ¿Verdad? Yo así como digo, de buenas a primeras, pues no puedo saberlo, pero tengo esta ecuación que es la ley de Boyle, ¿verdad? Que me relaciona el estado inicial y final. Con esa ecuación sí puedo saberlo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces con esa ley de Boyle, jóvenes, para poder saber el volumen final o el volumen de B? ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? Despejarla. Despejar. Despejo B, bueno, le voy a llamar B de B, dijimos, ¿verdad? No le voy a poner subíndice porque pues, se me va a complicar. Entonces, ese volumen de B, ¿a qué va a ser igual? Presión, ¿qué? De A que multiplica volumen de A entre qué? La presión de B. Presión de B. Ok, entonces, si hacemos este cálculo, ¿cuánto me da, jóvenes, el volumen de B? ¿Cuánto me da el volumen de B? Hagan la operación, de favor. 2.5. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero? Sí, 2.5. Ok. Entonces, estoy tratando de poner ahí los valores. 10 por 5 entre 20, ¿verdad? 20 atmósferas.
¿Qué unidades me queda entonces? Vean, ahí estoy poniendo las unidades. ¿Qué unidades deben de quedar? ¿Litros? Litros. Litros, ¿verdad? Porque las atmósferas pues se hacen uno. Entonces me dijeron 2.5 litros, ¿verdad? Ok, entonces aquí en el estado B tengo 2.5 litros. Ok, analizando ahora el volumen, ¿es congruente o está bien que ese volumen sea más pequeño en B que en A? En A, por ejemplo, vale 5 litros y en B vale 2.5 litros. De acuerdo a gráfica, ¿es congruente ese resultado o no es congruente? Es Sí. congruente. Que sí, sí, ¿verdad? Eso es lo que debemos de esperar. Ahora, es muy probable que uno pueda pensar, no, pero ¿por qué es curva, verdad? Porque está así como curveado esto, ¿por qué no es línea recta, verdad? Eso es lo que uno puede estar suponiendo, ¿no? Entonces, eso para ver el comportamiento de una manera adecuada, tendríamos que hacer muchos puntos, ¿verdad? Tendríamos que hacer más, agregar distintos puntos. O sea, ahorita como relacionamos el estado B, tenemos que agregar otro estado C, por ejemplo, y ver qué condiciones, o sea, ponerle cierto valor de presión, ver qué volumen nos da, lo graficamos y ya se va a aparecer un poquito más a esta línea curveada, no recta, ¿verdad? A ver, entonces voy a abrir una hoja de Excel. ¿Sí han graficado en Excel? ¿Han graficado Yo en Excel? aún no. No, ok, bueno, entonces vamos a tratar rapidito de explicarlo. No está complicado, nada más que voy a tener que dejar de presentarles esta parte de... Ok, voy a cambiar la presentación. Ok, ahí ya supongo que dejó de compartir. Y ahora les voy a poner lo de Excel. Ok, avísenme de favor si les aparece Excel. Sí aparece. Ok, presión. Voy a generar una columna que se llama presión y volumen. No hay mucho problema, nada más escribe uno presión, volumen y se acabó, ¿verdad? Ok, ahorita, al estado A, el estado A tenía ciertos valores. Díganmelos de favor, ¿cuáles fueron esos valores? ¿Qué presión tiene el estado A? 10 atmósferas. 10. Fíjense, en la columna puse las unidades, ¿verdad? Que es presión y que voy a estar trabajando con atmósfera. Entonces abajo nada más pongo el número 10, ¿no? Entonces el volumen lo trabajamos en litros. ¿Y cuánto valió en el estado A? ¿Cuánto valió de esos litros? 5 litros. 5 litros, ahí está. Luego nos fuimos a un estado B. ¿Qué presión tiene ese estado B? ¿Qué presión dijimos que estaba en ese estado B? 20, ¿no? Y luego, aquí, nosotros utilizamos la ley de Boyle para poder conocer el otro volumen. Y yo puedo utilizarla también aquí en Excel, que me haga las operaciones, ¿no? Entonces, para poder calcular ese volumen en B, dijimos que era la presión de A. Si se fijan, si selecciono donde está perdón, sí, la presión de A es la celda B3. Si se fijan, si lo alcanzan a ver, que le di clic y me puso B3 aquí. ¿Sí lo ven, jóvenes?
Sí, Sí. sí se ve. Ok. B3 es presión de A es el asterisco, por el volumen de A. El volumen de A es C3. Le doy clic y me aparece, ya me está multiplicando B3 por C3, ¿no? ¿Ok? Luego lo tengo que dividir entre la presión de B, ¿verdad? O que en este caso en celda es B4. Le doy clic y ahí aparece. Entonces, como resultado, esto me debe dar lo que me dijeron ahorita. Y si se fijan, sí da 2.5, ¿verdad? Ok. Lo alcanzamos a ver todo y espero que sí. Si tienen dudas, pueden interrumpirme en cualquier momento. Ok, entonces, voy a insertar una gráfica. Voy a insertar una gráfica. Entonces, me voy a donde está la pestaña de insertar. Aquí arriba, al lado de inicio. Luego, aquí me aparecen las gráficas. Hay distintos tipos de gráfica, pero la más correcta es agarrar una de dispersión que tiene puntitos y unidos con líneas rectas, ¿no? Cada una tiene cierta interpretación. Esta solo te pone los puntitos. Esta te pone los puntitos, pero unidos con líneas curveadas o suavizadas. Esta no pone puntos, solo la línea de tendencia suavizada, y esta pone los puntos unidos con líneas rectas. Entonces, a esta nos vamos, ¿no? Bueno, y esta última pone los puntos unidos con línea recta, pero no muestra los puntos, ¿no? Entonces, esta es la que ahorita queremos. No hagan caso a eso que me arrojó ahorita. Ella hace gráficas a lo loco. Eliminamos todas estas cosas que están aquí. Quitar, quitar, ¿no? Ahora, aquí, pues, tengo que poner, agregar, porque ahora sí quiero lo que yo quiero agregar, ¿verdad? Voy a poner, agregar, y me va a aparecer esta nueva diálogo, ¿no? Una caja de diálogo. ¿Quién quiero que sea? Valores de X, dice ahí, valores de X. Entonces le doy aquí, me va a aparecer a que seleccione quiénes son los valores de X. ¿A quién dijimos que es X en este caso? ¿P o B? B. ¿X? ¿Quién es X en este caso? El volumen. Volumen. Selecciono volumen. ¿Y quién es Y? ¿Verdad? Pues el otro, ¿no? El que sobra. Ok, es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que pues uno puede pensar, no, pues es que le puse aceptar y luego le ponemos aceptar. Pues son 2 puntos y normalmente pues están unidos, 2 puntos se unen con una línea recta, ¿verdad? Y en el caso que ahorita les ponía en la diapositiva, bueno, voy a retomar la gráfica. La voy a pegar aquí al lado. Ok, quién sabe qué hice. Aquí está. Entonces, en esa gráfica, si se fijan, pues está como que, pues A y B están curveados, ¿verdad? No están unidos así en línea recta. ¿Qué comentábamos? Tengo que agregar más puntos para poder ver bien esa tendencia, ¿verdad? De esa tendencia que no es recto. Ok, entonces yo puedo suponer otra presión, ¿verdad? O sea, en lugar del estado, o sea, aquí tengo el estado A, que es los primeros datos que tengo, el estado B, pues puedo decir que también me voy a otro estado C, que lo quiero hacer más para arriba. O sea, de acuerdo a esta gráfica, quiero que el estado C esté por acá. Le tengo que dar valores de presión más alto, ¿verdad? Que lo que tiene el estado B. Entonces voy a ponerle 30, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el volumen? Aquí la bondad de Excel es que ya no necesitas calcular la ecuación que sigue, porque yo puedo arrastrar de esta celda, aquí donde la calculé, ¿verdad? Yo puedo agarrar esta esquinita. Si se fijan, cambia la forma del cursor cuando me pongo en esta esquina, a la derecha abajo, cambia la forma del cursor, puedo arrastrar y me arroja el volumen, ¿no? ¿Cómo lo calculó? Yo puedo ver ahí qué hizo. Para calcular el volumen de C, este volumen de C,
lo que hizo es que multiplicó la presión de B, o sea, B4, ¿verdad? Por C4. La presión y el volumen del estado B y lo dividió entre la presión de C, ¿verdad? Que es lo que se supone que debimos de haber hecho para obtener ese volumen, ¿no? Entonces, ahora lo grafico. Le doy clic a la línea, todavía, si le doy clic a la línea y se fijan los datos que está contemplando, solo tiene 2 datos, ¿verdad? Pero ahora quiero contemplar el estado C. Tengo que alargar esta casilla que está aquí. Aquí alargué la X, pero también necesito alargar la Y, ¿verdad? Ya me apareció ahora sí el estado C. Si se fijan, este primero que está hasta abajo a la derecha es A, el estado A. Este que está aquí en medio es el estado B y el que está aquí arriba a la izquierda es el estado C. Bueno, puede decir uno, todavía no veo claramente la tendencia. Ok, pues agrego otro estado, ¿verdad? Voy a ponerle una presión más grande, voy a poner 40. Voy a poner una presión de 40 y hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, voy, considero los datos, los agrego y ya se parece cada vez más, se va pareciendo, ahora sí, a lo que tengo en la gráfica, ¿verdad? ¿O no se va pareciendo, jóvenes? Se van pareciendo las dos gráficas, la que estoy haciendo ahorita en Excel con la que está en la diapositiva. Sí, ¿verdad? Entonces, no es una línea recta como pudimos haber pensado en un inicio. Este proceso que está aquí, que estoy dibujando, ¿cómo es la temperatura en cada uno de esos puntos, jóvenes? ¿Cómo debe de ser la temperatura en cada uno de esos puntos, jóvenes? Constante, ¿no? Exactamente, es la idea de esto que está aquí. Debe de ser esa línea punteada que se supone que está representada en la gráfica de la derecha, es esta que está aquí, ¿no? Ese es el caso y eso me representa la ley de Boyle, ¿verdad? Un proceso, incluso pues en las diapositivas decía, en un proceso a temperatura constante, la ley de Boyle me relaciona la presión con el volumen y si cómo varía una, cómo me debe de variar el volumen, ¿no? Pero temperatura constante, también hay que aclararlo, en un sistema cerrado, ¿verdad? Y pues obviamente que la frontera son móviles, ¿verdad? Que pueden aumentar o disminuir su tamaño, ¿no? Porque si se fijan, el volumen está aumentando o disminuyendo, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si me imagino que bueno, le voy a llamar a cada uno de esos puntos, le puse un nombre, o sea, son estados, los estados A, B, C, D y E. No es la misma ir del estado A al estado E que ir del estado E hacia el estado A. O sea, en un sentido aumento el volumen y disminuyo la presión y en el otro sentido aumento la presión y disminuyo el volumen, ¿no? Dependiendo hacia dónde esté moviéndome, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda aquí hasta el momento, jóvenes, en esta ley de Boyle, o si se ha entendido bien. Ok, si no hay dudas, pues supongo que sí vamos bien hasta el momento. Entonces, voy a dejar de compartir Excel tantito y me voy a regresar a las diapositivas, ¿no? Ok, ¿ya les salen las diapositivas, jóvenes? Sí. Ok, bueno, entonces eso tiene que ver con la ley de Boyle y ahora pues vamos a ver la ley de Charles y Gay-Lussac. Ok, bueno, entonces en esta ley, los estudios de Jacques Alexandre Charles y Joseph Louis Gay-Lussac
demostraron que, muy importante, a presión constante, ¿verdad? El volumen de una muestra de gas se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Pero eso es muy importante, a presión constante. ¿Y qué otras consideraciones? Que tenemos un sistema cerrado y que las paredes del contenedor son flexibles, ¿no? Esas consideraciones, si hacemos eso, pues se va a cumplir esta ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, a veces también se le conoce nada más como ley de Charles o ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Pero pues lo más correcto pues sería de los dos. Y bueno, entonces en esta ley a presión constante, el volumen de una cantidad dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ok, nuevamente, o sea, volumen es proporcional a la temperatura. Si yo lo quiero poner un igual, tengo que agregar una constante y pues está multiplicado por la temperatura. Ahora, si paso la temperatura hacia el otro lado, me queda que el volumen entre la temperatura es igual a una constante. Y bueno, esa se conoce como ley de Charles o ley de Charles y Gay-Lussac. Esto recalcando que esa presión constante, esto que está del lado izquierdo es a presión constante, porque yo también puedo expresarla de otra manera, pero teniendo como consideración un volumen constante. Y en este caso sería que la presión es proporcional a la temperatura. Nuevamente, presión sería igual a una constante por la temperatura. Si paso dividiendo la temperatura hacia el otro lado, me quedaría que P entre T es igual a una constante, ¿no? Entonces yo la puedo expresar de dos maneras distintas, a presión constante y a volumen constante, ¿no? Y en cada uno de esos casos, yo debo de entender el propósito de esta ley, ¿verdad? Es algo similar a lo que vimos con la ley de Boyle. Me sirve para relacionar dos estados, ¿verdad? Un estado inicial que conozco todo y luego hacia dónde me voy a mover y conozco solo una de esas variables, ¿no? Por ejemplo, si estoy a presión constante, si conozco en el otro estado ya sea el volumen o ya sea la temperatura. Y si estoy a presión constante, si conozco ya sea la presión o ya sea la temperatura, ¿no? Y bueno, estas ecuaciones, la ley de Charles y Gay-Lussac, nos permite relacionar los valores de volumen con temperatura y presión con temperatura de un gas en los estados 1 y 2. Y aquí está recalcado que uno es a presión constante y otro es a volumen constante. Y vienen las expresiones de cómo están relacionados el estado 1 con el estado 2 a presión constante. O sea, sería B1 entre T1 es igual a B2 sobre T2 a presión constante, ¿no? Y a volumen constante sería la presión 1 entre T1 es igual a la presión en 2 sobre la temperatura en 2. Ok, voy a salirme tantito de la presentación y vamos a retomar nuevamente el diagrama PV. A presión constante, primero, ¿cómo se representaría o cómo se debe de ver un proceso a presión constante en este diagrama P con B, jóvenes? ¿Cómo lo debo de dibujar? ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Qué debo dibujar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sería una curva? ¿Sería una diagonal? ¿Sería pues una horizontal? ¿Sería una vertical? ¿O es muy imposible decir? ¿Qué opinan? ¿Cuál curva? Curva, algo similar al proceso anterior, al isotérmico, vaya.
voy a traerme esta que está acá y la voy a pegar aquí. Esa pues sería como una especie de curva, ¿no? Ahora, aquí en el inicio donde tengo el cursor, tiene cierto valor de presión y tiene cierto valor de volumen, ¿no? Ahora, si me muevo hasta donde está, pues ahora sí que la flecha vaya, ¿cómo es la presión ahí? ¿Es igual a este valor inicial o es distinto, jóvenes? Es distinto. Es distinto. Entonces, esta línea así curveada, ¿se puede considerar un proceso a presión constante, sí o no? No. No. ¿Qué característica debe de tener entonces el proceso a presión constante? ¿Cómo debería de ser aquí? Recto. Una recta, pero puedo hacer muchas rectas, ¿verdad? Puedo hacer una recta así, por ejemplo. ¿Así está bien o qué hago? ¿O me sugiere alguna otra forma? Porque esa es una recta, ¿verdad? Debe ser horizontal. Exactamente. Debe de ser una línea horizontal. Así. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros que tiene que ser así? Porque imagínense que al extremo derecho tengo una presión de, bueno, 10 atmósferas, voy a poner 10 atmósferas. Y también tengo un volumen, bueno, voy a suponer que está 20 litros, ¿no? Sí, estoy suponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el otro extremo? El otro extremo. El otro extremo, ¿va a tener un volumen de 20 litros o cómo debe ser el volumen? El lado izquierdo. ¿Cómo debe ser el volumen? ¿Menor a 20, mayor que 20, igual a 20? Mayor que 20. Mayor que 20, estoy del lado izquierdo. Vean, ¿qué dijimos? ¿Hacia dónde dijimos que aumentan el valor de volumen? El valor de volumen aumenta hacia La derecha. la derecha. Entonces, si voy hacia la izquierda, ¿qué debe de pasar con los valores de volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces, tiene que ser menor que 20. Voy a ponerle 10 nada más, ¿verdad? ¿Y qué debe de pasar con la presión, jóvenes, ahí? ¿Cómo debe de ser la presión en este caso? No debe de cambiar. Debe de ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿a dónde me voy a leer esos valores? Yo me voy a leer los valores pues al eje de las Y, pues. Y ahí estoy tratando de dibujar otra línea, ¿verdad? Otra línea ahí más delgadita. Entonces, en todo eso, en toda esa altura, por así decirlo, ¿verdad? La presión debe de valer igual, no importa dónde me detenga, no importa dónde yo me detenga, la presión es la misma. Lo que está cambiando es el volumen. Y aunque no lo vemos ahorita, que más adelante sí lo vamos a ver, también está cambiando la temperatura. Está cambiando la temperatura. Pero bueno, entonces aquí ese sería un proceso a presión constante. Ahora, supongo que se nos hace más fácil entender cómo sería un proceso a volumen constante. ¿Cómo sería el proceso a volumen constante del lado derecho, jóvenes? Debe ser una línea vertical. Exactamente, ¿verdad? Debe de ser una línea de vertical, ¿verdad? Que debe de estar perfecta. A ver, voy a tratar de... Ahí está.
Ya la... Ay, no me queda. Pero bueno, ahí se ve muy bien. Entonces debe de ser una línea así, porque cuando vaya a leer el valor de volumen, me voy a ir al eje acá abajo. Este punto, pues me va a dar cierto valor de volumen en este extremo abajo, pues. Y si me voy hasta el otro extremo, aquí arriba sería otro estado, pues el volumen va a ser el mismo. ¿Qué cambia en esos dos casos, jóvenes? ¿Qué cambia así de manera evidente? ¿Qué cambia? La presión. Cambia la presión, ¿verdad? Y si voy de abajo a arriba, quiere decir que está aumentando, o si voy de arriba a abajo, quiere decir que está disminuyendo, ¿verdad? Ok, entonces, en estas leyes, las leyes de Boyle y Charles y Gay-Lussac, me ayuda para entender los procesos isotérmicos, que ya vimos que era esa curva, el proceso a presión constante y el proceso a volumen constante y cómo están relacionados. Así como hicimos los cálculos para los diferentes puntos en la ley de Boyle, estas ecuaciones me sirven para relacionar los distintos estados entre ellos, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda, jóvenes, aquí hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. Y bueno, vamos entonces a ver la ley. Está sencilla, la ley de Avogadro. Y bueno, entonces esta ley, Amedeo Avogadro, formuló otra ley importante relativa a los gases, proponiendo que volúmenes iguales de gas a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. O sea, muy importante, manteniendo temperatura y presión constantes. Lo que significa que el volumen es proporcional a, a la N o el número de moles, ¿no? Y bueno, si yo vuelvo a hacer lo mismo para quitar el proporcional que hemos hecho en los distintos casos, V sería igual a una constante que multiplica al número de moles. Si quiero dejar la constante sola, me quedaría que el volumen entre el número de moles es igual a la constante. Y como decíamos, muy importante, a temperatura y presión constante. Todas estas leyes, si las mezclamos, podemos ver como una especie de resumen. La ecuación de los gases ideales, pues tengo de Boyle, pues que tenía que el volumen es proporcional a la inversa de la presión. De Charles y Gay-Lussac, que el volumen es proporcional a la temperatura. De Avogadro, que el volumen es proporcional al número de moles. Cada una de ellas, si se fijan, tiene distintas consideraciones, ¿no? Que temperatura y moles constante, presión y N constante, a temperatura y presión constante, ¿no? Por lo tanto, el volumen debe ser proporcional a estos tres términos, de las leyes que aquí se mencionaron arriba, ¿no? Y si yo hago lo que dice volumen proporcional a 1 sobre P multiplicado por la temperatura, multiplicado por el número de moles, entonces, pues, me queda que la puedo reescribir de otra manera, o sea, volumen proporcional a N por T sobre P. Y para quitar el proporcional, nuevamente tengo que agregar una constante. Y me iría a este otro caso que está acá. Volumen sería igual. Ahora la constante le llamé R. ¿Por qué? Nada más, ¿verdad? Porque esa es la que se usa en estos casos, ¿no? Le llamé R porque así le llaman los que descubrieron todo esto, ¿verdad? R por N por T entre P. Y ya si yo hago un despeje y un reacomodo, pues voy a llegar a esta ecuación que PB igual a N por R, esta R que aquí apareció, por T. Entonces, esa es la que se conoce como la ecuación de los gases ideales. No sé si ya la conocían o ya la han visto, ¿verdad? Pero pues es ampliamente utilizada esta ecuación.
Bueno, esto último ya solo fue juntar las leyes y realizar un poco de álgebra que no tiene nada de complejidad, ¿verdad? Hasta el momento, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, por hoy aquí la vamos a dejar. Nada más, si de favor pueden poner tantito su cámara porque me pidió el maestro Levi que tomara una captura de pantalla de las gentes que están entrando aquí a la sesión y ya para hacer esa toma y ya por hoy ahí nos vamos. Y también para conocerlo, ¿verdad? Porque no más conozco así letras. Ok. Ujú. Perfecto, jóvenes. Bueno, entonces, pues, qué bueno que entramos un poquito tarde por una pequeña falla de comunicación, pero siempre el horario va a ser el mismo, nada más el link se los voy a estar dando pues un poquito antes del día, ¿no? Nos estamos viendo, cuídense jóvenes y que tengan un bonito día. Bye. Nos vemos. Bye. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, profe, bonito día. Igual.